Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Damaris Borges para los que no me conocen y bienvenidos a mi canal. Hace unas semanas atrás, no, perdón, hace unos días atrás yo había publicado en historias en Instagram unas preguntas que trataban de cuán dispuesto estás a dar tu vida por Dios. Eh, y que si Dios te pide que dejes ciertas cosas que por ahí son muy importantes, eh, ¿dirías sí o te costaría dejar o no lo dejarías? Y la verdad que, bueno, en general la mayoría contestó sí, estoy dispuesta a dar mi vida por Dios, sí estoy dispuesto a dejar cosas importantes por Dios. Y me tenía que reír, ¿no? Porque me hizo acordar una historia que cuando hace como 4 años atrás, yo estaba como en un punto de mi vida donde buscaba mucho a Dios, pero tenía como muchísimas guerras espirituales de las cuales no las entendía y entré como en una clase de depresión y tenía mucha ansiedad. Eh, bueno, en esos años atrás cuando yo estaba en ese proceso, estaba así como no muy bien con mi familia, estaba bien con ellos, pero interiormente yo no estaba bien con ellos, como que sentía que todos estaban en contra mío y no lo entendía. Estaba en una relación con el que es mi esposo ahora y tampoco estábamos así como bien, pero era todo por peleas y guerras mías en mi cabeza, de las cuales al uno no tener tanta experiencia del mundo espiritual, no tiene tanta experiencia en intimidad con Dios, entonces uno, todo lo que está pasando es una locura y uno entra en una cierta depresión, uno entra en ansiedad porque no sabe cómo pelear, porque no entiende que eso se trataba de una guerra. Entonces, justo mi hermano me dice: Damaris, mira que estás por terminar el colegio, ¿por qué no te venís para acá y haces una escuela de discipulado y entrenamiento que trata de conocer a Dios? Y al principio para mí era como que no quería, porque era como dejar 5 meses a mi familia, dejar 5 meses a mi novio, dejar 5 meses eh, la iglesia, esa rutina que uno tiene todo el tiempo. Y era obviamente enfrentarse a algo nuevo, porque literalmente yo, para los que no me conocen, soy re tímida, re tímida. Ahora no tanto, pero en aquel tiempo me re costaba hablar, era demasiado tímida, me costaba socializar con la gente. Entonces yo dije, ok, voy a orar. La cuestión que oré, todo daba que era un sí de Dios. Y el día que iba a viajar, la cuestión que nos olvidamos de hacer un papel, de que porque yo justo todavía tenía 17 años, faltaban meses para cumplir 18 años, entonces no me dejaron viajar. En conclusión, perdí el pasaje, no pude viajar, no se me abrieron las puertas, nada. Y bueno, todo decía, bueno, Dios no quiso que vos vayas, no sé qué. Pero dentro de mí era como que había un cierto vacío, un no sé qué, que decía, no, como que intentarlo una vez más. Pero bueno, si se abrían las puertas otra vez como lo hizo la primera vez, se iba a dar, y si no, bueno, no pasaba nada. La cuestión que justo vino una tía para misiones con un primo mío, y ellos iban a volver a Buenos Aires dentro de una semana, o no sé cómo bien era. La cuestión que se dieron las cosas para que yo viaje con ellos. Ahí sí pude viajar, hice todo el papeleo, bla, 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 y viajé. Para hacerlas cortas, entré a la escuela y, y Dios mío, me acuerdo que los primeros días yo quería volver porque dentro de mí no me adaptaba. Era como que yo en mi casa solía estar muy en soledad, por así decirlo. Es como que yo necesitaba tener mis tiempos de estar en mi habitación, de estar sola, de tener mi paz, mi tranquilidad. Y ahí era estar con gente todo el día, literal, era todo el día. Vos te levantabas, había gente, vos te dormías, había gente. No había un momento que vos podías estar sola. Y bueno, la cuestión que eso para mí era muy difícil, entonces era como que era bastante feo. Hasta nosotros teníamos como un tiempo a solas, se dice, con Dios, que es antes a la mañana, cuando apenas nos levantamos, nos hacemos todo lo que es el aseo y tenemos un tiempo de estar a solas con Dios. Vamos a un lugar específico de la base, donde queramos, y nos sentamos con nuestra Biblia, a leer la Biblia, a orar y de escuchar a Dios. Y mi discipuladora
ella notaba que yo siempre estaba sola, literalmente yo elegía como un momento donde yo podía estar sola y como que no me gustaba mucho socializar. Entonces ella me llamó la atención y, y me dijo como que Damaris, tenés que aprender a luchar con esa soledad y a dejarla, porque no es buena, porque te estás perdiendo buenos momentos, te estás perdiendo de socializarte con la gente. Tal vez hasta te estás perdiendo de ser de bendición para alguien, porque yo prefería estar sola antes que con alguien. Entonces primero era renunciar a mi soledad, lo que para mí estaba bien. Para mí era bueno, para mí era gustoso estar sola. Y de la nada y era como que Dios me decía, es hora de dejar esto, ¿entendés? Y me costó muchísimo. Después dejar mi orgullo de que había ciertas cosas que yo tenía la razón y estaba en lo correcto. Y venían mis líderes y me decían, no se trata de que si tenés la razón o no. Si yo te digo que es así y que está mal o que tenés que hacer de otra forma, hay que obedecer. Era dejar mi orgullo y obedecer por más que yo tenía razón. Y así, primero fueron cosas del carácter, ¿no es cierto? Y después llegó un momento que me acuerdo que yo extrañaba demasiado a mi familia. Eh, y no podía volver, o sea, tenía que quedarme ahí, tenía que cumplir los 5 meses de estar ahí. Y me acuerdo que vino mi papá una vuelta de sorpresa a Buenos Aires y nosotros teníamos libres los días domingo y lunes. Eh, y me acuerdo que había venido mi papá, fue re lindo. Te daba como muchísimas ganas de volver con él. Ay, todavía era como que ellos también extrañaban a uno, entonces era como que, ay, volvé, hija, y era como que a uno, aunque uno no crea, uno está ahí en la base, Dios está tratando muchas cosas con el carácter, con la intimidad, con la gente alrededor, entonces era muy difícil permanecer ahí en ese momento. Entonces la idea de volver era muy atractiva, pero no daba. Porque entendía que necesitaba quedarme ahí todavía. Después, unas semanas más después, mi mamá cae de sorpresa y la voy a ver. Y creo que cuando la vi, no me quebranté tanto porque era como que la extrañaba más de lo que imaginaba. Y me daba tanta bronca porque podía estar solo un día con ella, porque ella ya tenía que viajar y bueno, yo tenía que ir otra vez a la base porque tenía clases y demás. Y podía estar solo un día con ella y tener que decirle chau otra vez y después verla acá en 3 meses o cuanto sea, porque tampoco estaba barato el pasaje para ir y venir, ir y venir. Y me acuerdo que ese día estuve solo un día con ella, fuimos a la plaza, charlamos un montón, nos sacamos fotos, le compré cosas dulces, fue re lindo. Y después me tocó volver y me acuerdo que yo en todo el camino de vuelta me pasé llorando todo el camino porque era decir no a mi familia, ¿entendés? Decir los amo, los extraño, pero Dios es primero y Dios está haciendo algo ahora en mi vida, en mi historia, y esa historia o ese proceso que Él está haciendo tiene que terminar. Lo que Él empezó tiene que terminar. Entonces volví llorando durante todo el viaje, pero valió la pena, aunque en ese momento dolió mucho, valió la pena. Y después otra cosa que tuve que renunciar era porque yo estaba en una relación de novia con Kevin y Dios en una clase que estaba en medio de la administración, Dios me dice que yo me tenía que tomar un tiempo con Kevin, que yo tenía que terminar en este proceso de 5 meses, que yo iba a estar ahí, que yo tenía que terminar con él y que después, bueno, veíamos si seguíamos o no. ¿Saben? A mí eso me dolió hasta el alma. Era como decirle a él que Dios me dice que tenemos que tomarnos un tiempo y que ahora no. Creo que renunciar, a ver, yo estaba enamoradísima de él, estoy todavía, pero en ese momento, ¿no? Estaba muy enamorada de él y tener que decirle no a él porque Dios necesitaba hacer cosas en mi vida que si yo seguía en la relación en ese momento, él no las podía hacer. Entonces era también renunciar a mi relación. Y yo, ok.
fue re duro escribirle, fue re duro decirle terminamos por este tiempo, después vemos, todavía por este tiempo, como que si yo decidía, ¿no? Pero la cuestión que lo hice. Y bueno, y Dios en medio de eso hizo cosas maravillosas, hizo cosas grandiosas. Pero bueno, ahí voy. El punto es que a veces nosotros tenemos ciertas cosas en nuestra vida, como por ejemplo relaciones, amistades, familia, etcétera, que si no renunciamos por un momento a ellas, si no nos desraigamos de ellas, Dios no puede hacer la obra que quiera hacer. En ese momento Dios me decía, a ver, renunciar tampoco se refiere a que listo, no los veas más y ya, sino que Dios te quiere meter en un proceso en donde necesitas sanar ciertas cosas, necesitas sacar de la oscuridad ciertas cosas, para sanar, para traer libertad, para poder transformar y para traer lo nuevo, para traer aquellas cosas que tal vez estaban muertas. Y bueno, la cuestión que terminó los 5 meses de escuela, Dios obró grandemente en mi vida, cambió tantas cosas en mi carácter, cambió hasta mi manera de ver a Dios. Conocí a personas extraordinarias y fue re lindo, pero costó un precio. Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, si nosotros no salimos de nuestros límites, si nosotros no nos arriesgamos a algo más, Dios no puede obrar de la manera que Él quisiera. Si nosotros siempre seguimos en nuestra manera de yo soy así, yo me quedo acá y ya, Dios no puede hacer lo nuevo. Y después otra cosa que me tocó renunciar era que yo amaba estudiar, amo estudiar. Y dieron la oportunidad de que yo pueda estudiar licenciatura de psicopedagogía. Y la cuestión que empiezo la carrera, pero en principio de la carrera empiezo a tener pesadillas muy feas referente a esa carrera. Y justo estaba mi hermano Adrián en ese tiempo allá en mi casa. Y yo le cuento que estaba teniendo esas pesadillas y me dijo, Damaris, ¿no será que tantas son tus ganas de estudiar, pero estás ignorando tal vez lo que Dios te está queriendo hablar? Y yo de verdad, ustedes no se dan una idea, era mi sueño poder estudiar, era mi sueño poder recibirme, era mi sueño poder trabajar de eso. Era todo para mí. Yo amo estudiar un montón. Y que de la nada Dios por ahí me decía que no a esa carrera. Y yo decía, pero por favor, ¿cómo que no? Si hasta esto sirve para ayudar a la gente. Y la cuestión que me acuerdo que ese día me encierro en mi cuarto y le digo a Dios, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? Porque más allá de lo que a mí me encanta hacer, tu voluntad es primero y vos sabés lo que es mejor para mí. Y bueno, y Dios me dice que deje. Me dice, Damaris, necesito que dejes esta carrera. La cuestión que a mí, ustedes no se dan una idea, me rompió el alma dejar. Yo ya había invertido dinero, había invertido en materiales, había invertido en tiempo. Yo estaba enamorada de los temas que se empezaron a hablar, de todo. Y era un no, pero bueno, lo renuncié porque la voluntad de Dios es primero y Él sabe lo que es mejor para mí. Y después en diferentes ocasiones era como que se daba una ocasión donde yo podría estudiar cierta cosa y Dios me decía, no, todavía no es el tiempo, no, todavía no es el tiempo. Entonces una y otra vez como que no me quebrantaba. Una y otra vez me quebrantaba y me quebrantaba y me quebrantaba. Después dejé de insistir porque yo decía, Señor, cuando sea tu tiempo, vos me lo harás saber. Y bueno, en conclusión, son ciertas cosas de las cuales me tocó renunciar y que me costó un montón, pero que valieron la pena. Y en la Biblia dice, el que no se niega a sí mismo y toma su cruz no es digno de mí. ¿Saben qué? Cada día, cuando nosotros vivimos para Cristo, cada día tenemos que tomar la decisión, negarnos a nosotros mismos. Me encanta que te encante tu carrera, me encanta que te encante tu relación. Yo sé que es bueno lo que estás viviendo hoy, pero si Dios te dice que lo renuncies,
no creas que es para mal, no creas que todo se viene abajo, sino que es un proceso en el cual algo más grande y algo mejor viene. Miren, yo en mi relación cuando terminé con Kevin, yo dije, Dios mío, acá se acabó todo, ¿qué hago? Pero después cuando vine, las cosas se dieron y se dieron de una forma hermosa, se dieron de una manera muy linda y me casé con él. Entonces el hecho de que Dios, no les digo que si Dios renuncia a algo significa que acá en un tiempo van a volver con esa persona, no. Sí, porque Dios es personal con cada uno. Pero lo que voy es que un no de Dios en un momento no es el fin. Dios necesita decirnos no a veces para sanar ciertas heridas que por ahí nosotros mismos no nos damos cuenta que tenemos esas heridas. Necesita decirnos no porque necesita sacar a la luz ciertas cosas que hay en la oscuridad para hacernos libres de eso, para poder transformar nuestra vida, para poder llevar nuestra relación con Dios a un nuevo nivel. Entonces es necesario hacer caso a la renuncia que Dios quiere. Hay veces conocí a gente que amaba muchísimo su país y que Dios les traía a otro país a estudiar, ¿no? Y cuando terminaba la escuela era como que vuelvo o no vuelvo. Y Dios les decía, no, quiero que te quedes. Entonces, literalmente ahí sí tenían que renunciar al 100% a su familia, a su cultura, a su país. Y era estar en un nuevo país, en una nueva cultura, con una nueva gente. Y la cuestión que al principio cuesta y puede que el proceso de que cueste sea un poco largo, ¿no? Pero vale la pena porque después nos damos cuenta que empezamos a vivir cosas extraordinarias en el caminar con Dios y era gracias a que en un momento renunciamos a aquello que Dios dijo, quiero que renuncies, quiero que dejes, no a esto. Así que yo te quiero invitar hoy de que si Dios te dice no a algo, yo sé que puede que sea difícil, yo sé que puede que te cueste un montón, yo sé que por ahí está tu razón diciendo no, pero esto vale la pena, no, esto va a cambiar, no, esto es así, 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 así. Pero es momento que dejes tu razón de un lado, tu orgullo de un lado, que te humilles y que dejes que Dios se exalte en tu vida. Y la única manera de que Dios se exalte en tu vida es tú humillándote. No hay otra forma. Acuérdate que la Biblia dice, el que no se niega a sí mismo y no toma su cruz, no es digno de mí. El negarse a sí mismo y tomar la cruz es un trabajo de cada día en las 24 horas. Así que nada, gente hermosa, los amo un montón, que Dios los bendiga un montón también. La musiquita de atrás es porque tengo a mi bebé en la cuna, durmiendo con ese sonidito. Y bueno, que Dios los bendiga un montón. Fue un gusto hablar con ustedes. Espero que este video les sea de bendición. Compartan este video para que también les sea de bendición a otros. Llegamos al final de este video. Que Dios los bendiga un montón y que tengan un día extraordinario.